estuvimos viendo el otro día del aceite, de la unción, ¿no? Y les voy a mostrar algo para que vean. De hecho, ustedes muchos lo saben, otros no, y otros lo saben muchísimo. Porque recién estábamos ahí con las alabanzas, me estaba acordando de algo, pero ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de, entre otras cosas, del número 8, del 7 y del 8. Si uno tuviese que, esto dicho de una forma correcta, pero muy amplia en el judaísmo, porque eso sí que es, lo que voy a decir es una cosa muy amplia, y es para, si ustedes viesen, de hecho que ustedes conocen, ¿no? La gematría en los libros del judaísmo son algunos libros muy grandes que solamente hablan de eso, ¿no? Y entonces, que solamente hablan de eso. Entonces, dicho de una forma muy amplia, pero correcta o verdadera, el número 6 significa escasez, el 7 perfección y el 8 abundancia. Dicho de una forma muy amplia, pero sin faltar a la verdad, sería eso. Dentro de esos conceptos, para cada una de los números, uno tendría que hablar muchísimo, ¿no es cierto?, hasta donde uno sabe. Bueno, y entonces, ¿se acuerdan que nos estábamos hablando de Hanukkah, ¿no es cierto?, de los 8 días, de las 8 velas, porque en definitiva la Hanukkah, que no es otra cosa que una declinación de la palabra Hanukkah, ¿no es cierto?, y Hanukkah significaría lo de Hanukkah, ¿no es cierto?, que es el candelero, el candelabro, ¿no es cierto?, o la menorá, si ustedes prefieren, de 8 brazos, porque en definitiva son 8 brazos, ¿no es cierto?, 36 velas que se encienden, o 44 si uno considera el Shamash, que una vez vimos todos esos números. Pero en definitiva son 8 brazos, porque el Shamash no se cuenta, ¿de acuerdo?, a los efectos de Hanukkah. Y entonces son 8 días, las 8 velas, ¿no es cierto?, y estuvimos hablando del octavo día, del octavo hijo de Jacob, que era Acher, ¿no es cierto? Y me estaba recordando el otro día, porque no había encontrado el pasaje rápido, y ahora me estaba acordando. En el capítulo 46 de Génesis, dice, los hijos de Acher, ¿no es cierto?, que es el octavo hijo cronológico, el octavo hijo cronológico de Jacob. Bueno, dice el caso, Imna, Ishua, Ishvi, Bería y Sera. Acá dice Sera, pero es Será en hebreo, ¿no? Hermana de ellos. Bueno, esta Sera, aquí ya después desaparece, pero en la cultura judía usted va a encontrar, sobre todo se va a encontrar los libros de la mística judía, de la Kabbalah, de la gematría y todo eso. Usted a la hija de Sera la va a ver aparecer varias veces, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo traigo un libro del Midrash? Ese sí está hermoso, ya se lo prometí, ya no me creen, pero se lo prometí 20 veces que lo iba. Son como 12, 14 o 15 páginas, que es solamente un Midrash. Hay Midrashim cortitos y hay Midrashim muy largos. Y esa es la historia de Moisés a través del Midrash, donde, eso sí que está muy bueno, es de mucho estudio ese. Y entonces allí aparece también, aparece la historia de Moisés, ¿no es cierto?, en distintas etapas de la vida. Son tres fragmentos, si mal no recuerdo, que cada uno tiene como 12 páginas o 14, cada fragmento tiene 12 páginas. Pero el Midrash que yo le decía en última instancia, que creo que es el segundo, o el tercero, no me acuerdo ahora, creo que es el segundo, aparece esta mujer Sera. Usted va a decir, no está en la Biblia, sin duda que no está en la Biblia, pero ¿por qué? Porque ¿a qué voy? Que esto del número 8 y de ciertas cosas vienen en la escritura y muchas veces, ¿no es cierto?, coloreadas, amplificadas, y por qué no explicadas a través de los midrashim, que son las narraciones. Y entonces aparece la mujer Sera, ¿no es cierto?, y se presenta a Moisés. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que Moisés le pregunta a Moisés al salir en el midrash? Viendo la magnitud de la empresa y viendo los desafíos que había que afrontar, Moisés le dice en el Midrash, de hecho que se lo dice en la Biblia, pero en el Midrash le pregunta a Dios cómo va a ser Dios con él realmente, ¿no? Entonces Dios le dice en el Midrash, le dice, mira, tú te ocupaste de los huesos de José y tu pueblo se ocupó del oro de los egipcios.
como tú te ocupaste del oro de los huesos de José y no del oro de los egipcios, no te preocupes que yo me voy a encargar siempre de ti. De hecho que se encargó de Israel, pero en una forma superlativa también se encargó de Moisés, ¿no? Porque de hecho que si no se hubiera encargado, lo hubieran matado a las 48 horas de salir de Egipto, esa es la realidad. Un ejemplo entre las cosas, ¿no? Y aparte, bueno, el éxito, si me permite la palabra, que le dio en la empresa de salir de Egipto. Y entonces, pero antes de eso, cuando Moisés llega a Egipto, se presenta Sera y le dice a Aarón, ¿no? Esta mujer Sera que está aquí. Aquí desaparece en la Biblia, pero en la historia de Israel aparece muchas veces. Muchas veces. A veces pasa eso en la Escritura. Y entonces aparece Sera y le dice a Aarón que reciban a Moisés porque es el Salvador. Entonces una vez que aparece Moisés en escena, se presenta en Egipto y la Biblia narra muchos pormenores de la situación que tuvo que desarrollar cuando volvió del desierto del Madián a Egipto para salvar al pueblo de Israel. Y entonces ahí aparece otra vez Sera, pero ya no a Aarón sino a Moisés. Y le dice que con ella iban a rescatar los huesos de Josué. Ahí donde siempre esta mujer Sera es la mujer que aparece aquí, que es la hija de ayer. En el judaísmo se le dice la hija del octavo. La hija del octavo, hijo de Jacob, pero se le dice la hija del octavo. Es la que trae las buenas nuevas. Siempre, acuérdense, 6 escasez, en una forma amplificada, 7 perfección y 8 abundancia. Siempre tenemos el 7, la idea de la perfección, lo cual es correcto, ¿sí? Pero es una perfección humana, ¿sí? Por atento. Y el 8 es la abundancia y lo superlativo, la revelación y tantas otras cosas más. Y entonces la hija del octavo, el día de ayer, es la que trae la revelación, la que trae la anunciación, la que trae las buenas nuevas. Recuerden, en el libro de Lucas, también en el capítulo 2, cuando está Simeón, ¿no es cierto?, con el niño y que dice que ahora ya podía partir porque habían visto sus ojos la salvación, que Yeshua fue llevado al templo para ser conforme a la ceremonia, ¿no es cierto?, del niño que había nacido y de la mujer que había dado a luz y las ofrendas respectivas. Aparece Simeón y aparece también una mujer. ¿Se acuerdan ustedes? Que se llama Ana, hija de Fanuel de la tribu de Asher, y era la que anunciaba, ¿no es cierto?, al Mesías Yeshua. ¿De acuerdo? Entonces a veces uno se pone a preguntar por qué de la tribu de Asher, que podría tener no cierta predominancia en cierto sentido. Y de hecho que en un sentido tampoco no tuvo cierta predominancia, porque la tribu de Judá o la Rubén podía tener otra trascendencia mucho más notoria para muchas personas. Pero en un cierto sentido, pero en el sentido profundo, ayer era el octavo hijo, el de la anunciación. Sera es la mujer que anuncia las buenas nuevas para la salida de Egipto. Y una mujer de la octava tribu, es la que anuncia, la primera que anuncia la salvación a través de Yeshua, del Mesías. ¿Que me está siguiendo? Esas son las características que tiene, de alguna manera simplificado esto en primera instancia del número 8, ¿no? Siempre el número 8 se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener esa trascendencia de revelación, ¿no es cierto?, de una nueva etapa. Se terminan las 7 días de las cabañas y en el octavo día, si bien no está en la escritura eso, lo de la cabaña sí, pero en el octavo día el sacerdote, según el Talmud y los Midrashim, el sacerdote se ponía delante del pueblo de Israel, o de todos los que estaban al frente allí, ¿no es cierto?, y entonces decía, en el octavo día, ¿no es cierto?, entre el séptimo y el octavo, dice, las cabañas terminaron, lo precario entre comillas, ¿no?, y lo temporal, porque en lo precario Dios lo bendijo al pueblo de Israel y en lo temporal Dios lo bendijo al pueblo de Israel, pero siempre hay algo de magnificencia. Entonces las cabañas, lo temporal terminaron y en el octavo día se abre ya la puerta del templo y se pasa a la casa sólida, ¿sí? Y entonces están siguiendo, ¿no?, el Mashiach. Siempre recuerden esto, ¿no?, por lo menos lo que... ¿Se acuerdan cuando yo les mostré el otro día esto, no? Bueno, sí, los números. Esto es Mashiach.
que es ungir, y esto es samar, que es alegrar. Si ustedes se fijan, son las mismas letras dadas vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque tenemos la mem, la shin y la het, la shin, la mem y la het. ¿Sí? Bueno, esto es mayar, que es ungir. Hay otras palabras para ungir, también es la única esta, ¿no es cierto? Y en la Biblia aparecen a veces como ungir otras palabras, pero básicamente es esta. Lo mismo que en el caso acá tenemos mayar, estoy recordando algunas. Bueno, dayan, que es también ungir, pero hay otra que balal. Balal también es otra, que es ungir, ¿no es cierto? Y aparece en la Biblia como ungir, usted piensa que siempre es mayar y no es mayar. Y mayar, digo mayar, ¿no? Aquí con ese puntito a la derecha y el otro a la izquierda, no samar. Esta es mayar, ¿no? Y este es samar. Y entonces, cuando se habla del número 8, del hijo de Jacob, la profetisa, de que iba a anunciar las buenas nuevas de salvación, y a lo largo de todo el espectro de la historia de Israel iba a anunciar las buenas de salvación. De hecho, que en Lucas aparece, aunque no es Serás, pero aparece Ana, hija de Fanuel, ¿no es cierto? Dice que el fundador de la casa sólida es el hijo del octavo, ¿sí? Y es el que va a traer el gozo y la alegría. Y si usted se fija, mayar y samar tienen las mismas letras y tiene el mismo valor numérico. Quiere decir que aquel que es ungido, ¿se acuerda? Que es ungido por el cielo, con el yemen, que es el aceite. Aquel que es el ungido es el que va a traer el gozo y la alegría. Por eso, aunque muchos o no estén muy habituados a esto, tanto la palabra mayar, ungir, una de las palabras ungir, que es una de las que se utiliza para nuestro propósito, porque hay otras. Y samar, samar, significa alegrar. Es decir, que el hijo del octavo, el que va a fundar la casa sólida, que es el hijo del octavo, va a traer la alegría. ¿De acuerdo? ¿Ustedes me están siguiendo? Bien. Por eso todo esto que usted vio, incluso más, yo pensaba el otro día, en realidad nosotros festejamos Hanukkah. Lo podemos hacer en lo espiritual y también en lo trascendental exterior, con todos los ornamentos, y que me parece perfecto. Aunque para muchos, mire, Hanukkah, aunque parezca mentira, para muchas colectividades judías, incluso algunas religiosas y ortodoxas, sin despreciarlo, voy a decir, tiene casi tintes de Navidad, porque es muy asociada, casi le diría que se asocia en ciertas estructuras como lo de Navidad, y me parece que alguno se copió del otro, pero pasa. Lo mismo que Purim con Carnaval, ¿no es cierto? El Purim tiene una cierta con ese tipo de cosas, pero de todas maneras, más allá de eso, cada uno puede celebrar como guste, con decoro, con prudencia y sin nada que esté en contra de la escritura. Pero Hanukkah, en realidad, si usted lo ve en el libro de los Macabeos, fue un segundo Sukkot, porque Hanukkah la primera vez se celebró como Sukkot. Así que nosotros en realidad también tendríamos, después hubo arreglos y todo entre las distintas entidades judías a partir de allí, ¿no? De hecho, que mucha gente en su época, en su tiempo no celebró Hanukkah, eso se fue restableciendo con el tiempo, ¿no es cierto?, la celebración de Hanukkah. Pero en definitiva, el primer Hanukkah, ¿no es cierto?, se celebró como una fiesta de Sukkot. ¿Se acuerda que llevaban las enramadas? No solamente lo de las cabañas, sino también los limones, las hojas para menear, etc. ¿no? Entonces uno tiene que saber eso, ¿no? Así que si nosotros celebráramos, ¿no?, aún como si fuera un segundo Sukkot, tampoco estaría tan mal, para que vea que uno tiene que más o menos conocer. Y entonces, si me siguieron hasta aquí, yo le voy a leer segunda de Crónicas, y luego segunda de Crónicas, el capítulo 2 se llama. O primera de Crónicas, muy buena pregunta. No tiene que ser primera de Crónicas, porque sí estaba recordando, pero son largos estos pasos. En Primera de Crónicas, capítulo 2,
13. Dice, Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. Bueno, recuerden que Crónicas se escribe a la vuelta de Babilonia, básicamente. O se transmite a la escritura lo que se expresaba oralmente y se escribe a la vuelta de Babilonia. Okay. En Primera de Samuel, capítulo 17, verso 12, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 12. Dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Verso 14. Y David era el menor. Quiere decir que David aparece aquí como el octavo, ¿de acuerdo? Y en Crónicas aparece como el séptimo. David había sido ungido. Después le voy a mostrar porque yo me traje un libro aquí, pero por otro motivo. El libro, espero llegar con esos lavamientos. David era ungido y Dios en esa unción lo iba a utilizar con el propósito de que su nombre perdurara, ¿no es cierto?, como el prototipo del Mesías que había de venir. De hecho, que ese nombre de prototipo aparece en el Nuevo Testamento, porque incluso cuando aparece el Mesías, y mucha gente lo podía reconocer como algo extraordinario, aún no como el Mesías prometido al pueblo de Israel, pero como el hacedor de maravillas, como el maestro, como el profeta, como el rabino de Israel y aquel que deslumbraba a las masas de Israel, ¿no es cierto? La gente lo reconocía como el hijo de David. Quiere decir que sí se cumplió la profecía, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, de que por amor a David, porque era el hombre escogido por Dios y conforme al corazón de Dios, y lo ungió de tal manera, eso es permanente, ¿sí? Y entonces David era aquel que iba a fundar la casa sólida, ¿sí? De hecho que fue Salomón, por así decirlo, el templo terrenal. Mientras David estaba, ¿no es cierto?, con esas expectativas de fundar o de construir el templo y la casa sólida terrenal, aparece como el octavo hijo. Pero en Segunda de Crónicas, ¿sí?, ya lo hacen aparecer como séptimo hijo. Yo sé lo que dicen algunos libros de teología. Algunos libros de teología dicen, bueno, uno de los descendientes de Isaí, que es el papá, no tuvo hijo, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo sacan de la genealogía. Eso es medio vidrioso, pero está bien, son los libros de teología aparecen, ¿no? Si uno lo mira bajo la lupa, bajo la concepción y el estudio, ¿no es cierto?, de la teología judía, está perfecto. David es el octavo, ¿no es cierto?, porque es el ungido. En su momento le dice, tú no vas a, estamos hablando en lo terrenal ahora, ¿sí?, tú te tienes que construir el templo, pero no puedes, ¿se acuerda? Dice, tus manos están manchadas de sangre, pero yo me reservé a tu hijo, ¿se acuerda? Y te daré descendencia, ¿Usted se acuerda? Entonces ya el octavo, después, incluso más, hay una genealogía donde hay una genealogía donde Salomón aparece como el octavo, ¿de acuerdo? Es bien interesante. Pero David en Crónicas aparece como el séptimo, porque las características que tenía David no daban para que él construyera el templo, ¿de acuerdo? Eso, digamos, en un plano horizontal aquí. Ahora, en un plano más elevado y en un plano celestial, David, ¿no es cierto?, sigue siendo lo octavo, porque en definitiva, ¿no es cierto?, el Mesías prometido, él es el prototipo del Mesías prometido, y el Mesías es el hijo de David, ¿de acuerdo? ¿Me están siguiendo? David es el octavo hijo, de alguna manera numérico, pero en un momento lo hacen aparecer bíblicamente como los séptimos, ¿de acuerdo? Bien, eso para que uno puede estudiar
estudiar, nosotros vimos algo y voy a tratar de completar algo que alguna vez también vimos. Uno puede estudiar quiénes son los ungidos, y en la Biblia y aparece quiénes son los ungidos, ¿no? Yo me anoté, por ejemplo, 3 aquí de las tantas que aparecen. No siempre aparece la palabra del verbo Mashiach, como les aclaro, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la gente hace muchas, a veces, líos, porque incluso doctrinales en las congregaciones. Porque, por ejemplo, nosotros, ungir es en español, obviamente, que es verter. En hebreo, el verbo Mashiach, si se puede utilizar el verbo Mashiach para ciertos pasajes. Otras veces es balal, las menos, creo, si mal no recuerdo, y otras veces allá. Pero en el Nuevo Testamento la palabra para ungir puede ser Christos, de donde viene la palabra Cristo, que significa el ungido, lo mismo que Mashiach o el ungido, ¿sí? Entonces la palabra Christos. Pero, por ejemplo, yo no sé si me lo anoté, pero creo que por ahí me lo anoté rapidísimo, si no me voy a olvidar, pero no me olvidé. Por ejemplo, cuando Santiago dice, por ejemplo, que había un problema, por ejemplo, de enfermedad y también había de perdón entre todos los comensales, etc. Dice, bueno, si alguna de estas personas está enferma, cuidado que a veces en las iglesias no los estudian tanto como debieran los pasajes, ¿no es cierto? Lo cual no está mal lo que se dice, pero se puede profundizar un poquitín más, o mucho más. Dice, bueno, aquella persona que esté enferma, dice, vaya a los ancianos de la congregación y se va a orar y se va a ungir con aceite, ¿no es cierto? Y la oración de justo sanará al enfermo, ¿no es cierto? Pero ahí no dice Christos. Ahí la palabra para ungir es aleifos, que aparece varias veces, pero la palabra aleifos cuando aparece, y de hecho queda así, no significa ungir ritualmente. La palabra aleifos se utilizaba para hacerlo, por ejemplo, cuando la mujer lo unge a Yeshua, ¿no es cierto? No lo está ungiendo de los cielos, lo está ungiendo y agasajando, honrando, ¿me está siguiendo? Un ejemplo. Ahí se utiliza la palabra aleifos. Cuidado que cada vez que usted dice, bueno, Cristo, o Christos, que es el verbo, ¿no es cierto? Ungir. Usted dice, bueno, cada vez que aparece ungir en el Nuevo Testamento es esa. No. Es esa y también aleifos, por ejemplo. Creo que hay otra por ahí, ¿no es cierto? Cuando sos verter o poner, etc. De hecho, que en hebreo también. Muchas veces se dice ungir, pero aparece la palabra natán, que es poner. Y también ofrendar, dar, etc. Pero se utiliza esa en vez de ungir, por ejemplo. Y es poner un ungimiento. Y se usa la palabra poner, natán. En muchos pasajes aparece. Y a veces se dice, puso la sangre, puso tal cosa, y en otro dice ungió. ¿Sí? ¿Me acuerdo? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando le dice en Santiago, dice la persona que está enferma, vaya a los ancianos, se va a orar y se va a hacer aleifo, se va a ungir con aceite. Ese ungimiento con aceite es terapéutico. Se utiliza en la forma medicinal, no es la unción. Por eso, si usted lee todos los pasajes, yo me los estudié todos, son un montón, pero los estudié eso de Alifos. Es una unción cultural, no es de culto, no es unción de ritual, es una unción desde parte terapéutica o para honrar, pero no la unción. Bueno, le vamos a ungir este aceite. De hecho que todo tiene que provenir del Señor, pero la gente dice, bueno, le ponemos aceite. Esa unción que aparece ahí es un frotamiento médico, como si fuera una terapia médica. Y ese pasaje lo que está haciendo es alentando a la gente que considere en la medicina y no desalentar la medicina. Entre otras cosas. ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen así? Una cosa es una unción ritual. Vamos, cuando dice, bueno, viene la unción de lo alto y Yeshua, ¿no es cierto? Esa es una unción ritual, celestial. Puede ser así, o con aceite, o con lo que fuera. Puede ser de muchas formas. En el Antiguo Testamento aparece la unción con sangre, el lavamiento con agua, la unción con aceite, y todas tienen sus características, son todos ungimientos. Ungimiento con sangre, ungimiento con aceite, ungimiento con agua. ¿Me están siguiendo? Pero en lo de Santiago es cierto, Dios está porque está la oración y están todos los que tienen la fe, ¿no es cierto? Ahí en el libro de Santiago. Pero esa palabra leifos, que se están siguiendo, la palabra leifos no es la unción ritual, es decir, bueno, vamos a ungir a esta persona
porque esta persona va a ser la que va a transferir la dotada. No, no, esa unción ahí no es así. Es maravillosa, pero habla como de un frotamiento, de frotar el aceite. Yo cuando le pasa algo, usted tiene que frotar. ¿Me está siguiendo? Uno tiene que leer. A veces si no se aprende, y aunque parezca mentira, se transmiten doctrinas equivocadas. De hecho, que esa unción, tanto lo que es en un sentido ritual como en un sentido de honra, por ejemplo, se abortaba la mujer y trajo un perfume de alabastro y ungió al Señor. Y ahí es por agradecimiento, por honra, se unge a la persona. ¿Se acuerda cuando le dice, yo vine a tu casa y aquí ni me pusiste agua para los pies, ¿no es cierto? Bueno, porque es una forma de lavamiento, de ungimiento, pero en un sentido ritual, no ritual, de agasajo a la persona. ¿Me está siguiendo? Bien, entonces, uno, por eso le digo, a veces uno lee la escritura y tiene que aprender, por lo mismo que decía lo de las fiestas antes. Hacemos Hanukkah, pero nadie se acuerda de que el primer Hanukkah se celebró como Sukkot. Entonces, o si algunos se acuerdan, si se lee el libro de los Macabeos. Bien, y entonces, uno puede ver, por ejemplo, quiénes son los ungidos, pero también quiénes son los no ungidos en la Biblia. Y entonces, en la Biblia aparecen muchos casos, ¿no? Estábamos hablando el otro día del octavo, del aceite, de la vasija, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en el Salmo 101, 6 y 7: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Así que el Señor está sobre los fieles de la tierra, ¿no es cierto? El que anda en un camino de integridad. Cuando uno ve la Biblia, David cometió muchos errores, pero David tuvo la capacidad, el potencial que Dios da a humano para que uno se arrepienta. De hecho, que el ser humano, todos tienen potencial, y de repente uno ve que esto está mal y uno lo ve que está mal, y uno no tiene la capacidad de arrepentirse, aunque se está dando cuenta que sabe lo que le pasa y que puede hacerlo, y sin embargo no lo hace. Pero tiene el potencial y no lo hace. Entonces, el que anda en camino de integridad, y una de las cosas de camino de integridad es ejercer eso que nos da Dios para arrepentirnos, ¿no? Dice, porque Isaías 57, 15: porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también habito con el contrito, o con el quebrantado, porque puede ser la palabra contrito también, que es lo mismo, en definitiva, contrito o quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. De hecho, que la palabra contrito, ¿vio? Como dice, bueno, él está con el que está, los fieles de la tierra. El que está en un camino de integridad, Isaías dice que es el que está contrito o quebrantado y humilde, ¿no es cierto?, de espíritu. La palabra que contrito es la palabra de acá que significa aplastado también. Y si uno estudia la palabra incluso contrito y humilde, la palabra contrito viene de contrictum, ¿no? Y de ahí viene lo que significa triturar. Incluso la palabra trigo, ¿vio la palabra trigo? Significa lo que se tritura, ¿no? Y viene de tricum. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es con G y con C? Muy fácil. Nosotros decimos lago, ¿no es cierto? Pero si usted busca el griego latín es lacus. La C, por un problema, por una cuestión gramatical y otra cosa más compleja que yo tampoco la sé bien, o por lo menos la sé explicar. Lacus se convierte en lago, por ejemplo, ¿no es cierto? Triticum, ¿no es cierto? De ahí viene a venir trigo, ¿no es cierto? Detrimento, todo lo que sea así es de la palabra triticum. Y de ahí viene trigo, triturar, ¿no es cierto? Contrito, todo, ¿me está siguiendo? Todo lo que se tritura, aunque le parezca la mentira, la palabra contrito tiene su pasaje desde la palabra trigo, que es lo que se tritura, ¿no
Por eso que aparece, ¿se acuerdan que aparece la palabra trigo en la Biblia también, en el Tanaj, y aparece también en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Bien, para que usted vea cómo él aparece contrito. Dice, bueno, contrito, ¿qué me siento contrito? Bueno, cuando el corazón, el alma, ¿no es cierto?, está quebrantada, está triturada, ¿no es cierto? Entonces dice que el Señor habita con el contrito y humilde. Acuérdense decir que la palabra humilde viene de humus, ¿no es cierto?, que es tierra. En definitiva, la palabra humilde, si bien viene de la palabra humus, ¿no es cierto?, que es tierra. ¿Vieron que nosotros comemos, los judíos comemos del humus? ¿No es cierto? Bueno, es lo mismo, la misma palabra. Es la misma palabra. La palabra humus significa tierra, ¿sí? Y si bien la palabra humilde, y ahí también por cómo cambian las letras, bueno, ya es otro tema. Un día de semana, hasta donde yo les explico eso porque me encanta. Pero la palabra humus viene de humilde viene de la palabra humus, pero en realidad pasa por otra palabra también, que está significando aquel que doblega al otro para que se postre en tierra. Y humilde es aquel que está postrado en tierra, que viene de tierra. Pero originalmente, ¿no es cierto?, la palabra humilde viene de aquella persona que es sometida, ¿no es cierto?, para que se postre, porque en realidad significa postrarse sobre la tierra en un sentido de reverencia, en un sentido de, para no usar humillación, que viene de la misma palabra, en un sentido de sometimiento. ¿De acuerdo? Y ¿vieron lo que dije? Entonces, cuando uno estudia tanto el significado en hebreo, porque en este caso constrito es de acá, también significa aplastado, quebrantado, ¿no es cierto? Alguien que está en esas condiciones. No porque sea una persona negativa o sea una persona pesimista o no sé, o frustrada, no se está refiriendo a eso. Está hablando del corazón que está contrito, dolido, humillado, quebrantado, por ejemplo, ante la grandiosidad y la magnificencia de Dios, por ejemplo, ¿de acuerdo? O quebrantado por el dolor, por el pecado que lo apabulla, o porque está quebrantado porque ve el pecado de la tierra, como aparece en muchos casos en la Biblia. Y porque el profeta está mirando el pecado de la tierra y la maldad, dice, pero mis ojos son cataratas, ¿no? Dice que sus ojos eran cataratas por todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, y nosotros no derramamos una lágrima ni por nadie. ¿Entiendes? ¿Me está siguiendo? Y entonces eso habla de corazón contrito, humillado. Entonces, estamos hablando de eso, de la unción y de la unción. Entonces, son los fieles de la tierra, Dios va a estar con los fieles de la tierra, con el que anda en camino de integridad, el otro que dice con el corazón contrito, aplastado, quebrantado, humilde, aquella persona que está postrada. Y luego Isaías 66 dice, 66:2, todo esto, dice, lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y el que tiembla ante mi palabra. Entonces, si uno esto está, aunque le parezca mentira, que yo toque acá, me parece contrito y humilde, me imagino que son las mismas palabras, no recuerdo, no tengo acá la Biblia en hebreo, pero para el caso nos da lo mismo si son o no las mismas palabras en hebreo. Yo tomé estos tres pasajes, pero esta misma temática de los tres pasajes aparecen con estas mismas palabras y con otras palabras en el hebreo, pero aparecen muchísimas veces. Quiere decir que Dios va a estar con el que tiembla ante su palabra, el que tiembla porque tiembla ante su palabra, el humilde de espíritu, la persona quebrantada, contrita, el que anda en un camino de integridad, y sobre los fieles de la tierra. Y ahora lo que yo quiero ver con ustedes, me están siguiendo hasta aquí. David había sido, ¿no es cierto?, engendrado de tal manera que en las genealogías aparece como el octavo hijo. Luego, en Primera de Crónicas capítulo 2, ¿no es cierto?, cuando ya no podía construir la casa sólida, y le correspondía a Salomón, ya va a aparecer en una genealogía desde
bastante tiempo atrás, hay un momento donde aparece y se cuenta como el octavo, ¿no es cierto?, en la genealogía. Salomón viene octavo, séptimo David, y hacia atrás es bien interesante esa genealogía. Pero dejando de lado eso, David es el octavo, en un momento pasa a ser séptimo, sigue siendo el ungido, y de hecho que siguió siendo el ungido, ¿no es cierto?, de Dios, pero no ya para construir el templo. Pero yo les voy a mostrar algo. Uno puede ver cuáles son las cualidades del ungido, que son estas. Hay otros pasajes donde aparece la palabra ungido y tiene cierta connotación como es la persona. Pero yo tomé aquí los hermanos de David, ¿sí? Entonces, tomé los hermanos de David y los nombres. Y les voy a mostrar. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, si tenemos el tiempo suficiente. Por lo menos para conocer la historia, si no se acuerdan bien. ¿Se acuerda que Saúl había sido desechado? De hecho, que Saúl había sido ungido. Sí, había sido ungido. Pero después le voy a mostrar cuando se unge con redoma, cuando se hace con cuenco, cuando se unge con cuerno. Hay una diferencia bíblica. Y los que perduran son los que tienen cierto ungimiento, básicamente. Por lo menos es la forma en que se transmite en la Biblia y nos deja entrever algo que a veces no nos damos cuenta. Entonces Saúl había sido desechado y escogidos David. Bueno, o por lo menos escogido otro que iba a ser David. Dijo Adonai a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí en Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Adonai respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Adonai he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Adonai, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Mire, usted se acuerda de esta historia. Usted, si conoce la historia bíblica, se va a dar cuenta. Hoy, todos los que son los siervos, ministros del Señor, parecería que tienen que estar provistos, ¿no?, de una reputación, de tal manera, una reputación buena, pero de tal manera que tienen que ser agasajados, vitoreados, exaltados, ¿no es cierto? Y aquí cuando los profetas se movían para llevar la palabra de Dios, la gente temblaba. Porque dice, si un profeta se acerca es porque algo malo pasa, nos va a venir a decir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y un montón de cosas, ¿me entiende? Entonces los ancianos de Belén, cuando ven venir a Samuel, que en definitiva era sacerdote, además profeta, ¿sí?, le dicen: es pacífica tu venida, porque si viene este va a temblar el mundo, ¿no? Y hoy, sin embargo, vio, ¿no es cierto?, cuando son los eventos, ¿no?, las luces estroboscópicas, la luz negra, el humo, los papelitos plateados, los guaruras que rodean a todos los siervos de Dios, ¿no es cierto? Es así, hermano. Como que la cosa y la historia cambia mucho, ¿no? Yo no sé hasta dónde está Dios enojado, yo no sé de qué alguno se va a disfrazar, esperemos que no seamos nosotros, que nos tengamos que disfrazar de algo, ¿no? En un sentido estoy diciendo, ¿no? Porque algunos no sé de qué se va a disfrazar delante del Señor. De hecho, que nunca da resultado. En la Biblia aparecen dos disfrazados, ¿se acuerdan? Y los dos. Uno dice: me voy a disfrazar para que no me descubran. Y viene una flecha tirada hacia la deriva y la atraviesa la armadura, ¿no? Eso es bien interesante. Entonces, bueno, ¿y me entiende? Y entonces los profetas cambian de lugar para predicar la palabra, la gente tiembla. Y dice: ¿qué nos va a decir? ¿Cuándo? Como profeta. Y hoy uno ve a los ministros,
a los siervos, o vemos, ¿no? Y parece que es el... A veces... Bien, dice, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Adonai, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Adonai está su ungido. Y Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Si bien todos estos tienen nombres que no están mal, porque, bueno, entre comillas, sí, algunos están mal. Bueno, este es Eliab, ¿no? Eliab. Esto es padre, y esto es, digamos, si uno traduce como la palabra Dios, porque en definitiva se traduce también así, sería aquel cuyo padre es Dios, o mi padre es Dios. Nunca se puede dogmatizar cuando uno tiene una traducción de esta, porque estas son palabras sin verbos. Entonces, la cosa cambia. Y entonces esto es mi Dios, ¿sí? Y a Padre. Entonces significa mi Padre es Dios, ¿sí? O mi Dios es Padre. En realidad porque es Eliab, ¿no es cierto? Si bien los nombres de muchos de estos son buenos en este sentido, hay que ver que tampoco es raro, ¿no es cierto?, el nombre que llevaban, ¿sí? Bueno, entonces, dice, Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura. Este muchacho era el primogénito, Eliab, ¿no es cierto? Seguramente por eso tenía este nombre también. Era el primogénito. Este era un oficial de David, junto con dos hermanos más eran oficiales de David. Se nota que por lo que dice aquí tenía una estatura razonablemente buena y además tenía un aspecto que podía ser impactante, ¿no? Entonces Samuel, al ver al primero, y a lo mejor no solamente era el primero, se lo presenta como primogénito, sino que lo puede ver y entonces dice, ¿cómo me impacta? ¿Ves ese impacto que a veces tenemos ¿por qué pasa eso, cierto? Cuando vemos una persona o vemos lo que fuera. Entonces hay algo que puede impactar. Y entonces le dice, bueno, mire su parecer y estatura porque el Señor mira lo que está dentro del corazón y tú te estás dejando llevar por todo lo que le está rodeando, ¿no es cierto? Lo impactante que puede ser. De hecho que Saúl era el más grandote de todos, sobrepasaba los hombros de todos y era un hombre muy fuerte, ¿sí? Y sin embargo termina declinando en su vida personal y en su vida de gobierno. Ok. Por aquí. Bueno, si usted se fija en el capítulo 10, el capítulo ahí lo tenés por aquí. En 1 Samuel, aquí. En el capítulo 17. Después tenía ya un segundo. Un segundito, estoy buscando dónde aparece el diablo. Bien. Un segundo. El capítulo 28, sí, verso 28, sí. En el capítulo 17, verso 28 dice: David había ido a llevar alimentos a sus hermanos, básicamente a sus hermanos, que estaban en el frente de batalla,
Entonces, cuando está su hermano hablando de los acontecimientos y la gente le está respondiendo de los acontecimientos que estaban pasando ante el ataque de los filisteos y el ataque personal de Goliat, ¿sí? Dice en el verso 28, oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, que es el primogénito que en primera instancia había sido ungido, lo ungieron y lo sacaron de la unción. ¿Me está siguiendo? Ok. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. De hecho que las palabras son muy fuertes aquí, ¿no? Pero en hebreo, y en español también, pero bueno, esto dijimos, se encendió en ira, ¿sí? Contra David, y dijo, ¿por qué has descendido aquí? De hecho que su padre lo había mandado. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Si usted sigue un poco la historia, le importaba muy poco a Eliab las ovejas que él tenía. De hecho, que cuando Samuel va a ungir, ¿sí? David no estaba allí, ¿no es cierto? Así que les importaba muy poco tenerlos en el vínculo familiar a David. O tenerlo en el vínculo familiar. Y entonces dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, después le voy a mostrar, hoy no, pero las características que tenía David también como ungido. La persona el ser humano, que habla de cuando se habla de ungimiento, que el ungimiento produce una transformación de vida genuina, real, y que se ejerce, ¿sí? Okay. Y entonces David tenía unas ciertas características, con todos los errores que tuvo, tenía esas características de ungido. Sí las tenía. Una de las cosas que tenía David como ungido era ese profundo, ¿no es cierto?, poder de recapacitar y de arrepentirse al tal punto de sentirse humillado tremendamente delante de Dios. Si, por ejemplo, si yo fuera David, o usted fuera David, yo no sé si hubiéramos escrito lo que escribió David, porque nosotros no queremos que la demás gente sepa cómo nos sentimos. Miren, hoy lo que tenemos una mala imagen, en definitiva tenemos más bien una máscara, ¿no? Muchas veces, porque supuestamente si estamos delante de otro creyente en una congregación y usted dice que está enfermo, que toma una medicina, o que se ha sentido mal, o que en un momento tuvo una angustia, o que se sintió, le dice, pero bueno, usted está en pecado, usted no recibió el Espíritu, y acá la gente con el Espíritu estaba quebrantada a veces. ¿Me entiende? Mismo Yeshua estaba ungido, ¿no es cierto?, por el poder de lo alto, y apareció una magnificencia, y la gente notó algo espectacular, ¿no es cierto? Y en un momento tiene una angustia de muerte, porque dice angustia de muerte, una sensación de angustia de muerte. Hoy parece que la persona que está en el camino del Señor es de plástico directamente. Sí, en realidad es como que somos de plástico. Y yo te voy a fijar, por ejemplo, dice que Yeshua dice que se dolía sus entrañas. Fíjate, eso es una expresión que en griego dice, cruje sus entrañas. Y otro traduce, sentía dolor, ¿no? Crujir las entrañas, ¿no? Le crujía las entrañas de dolor por todo lo malo que veía a su alrededor. Le crujía las entrañas de dolor. Y entonces, sí que pasa eso. Que a veces uno puede sentirse angustiado por lo que fuera, ¿cierto? Dios quiere que, en definitiva, Dios quiere que seamos hombres humanos, hombres y mujeres, pero no somos de plástico. Más bien que no somos de plástico, tenemos sentimientos, tenemos sensaciones. Es la realidad. Y entonces, David le dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar y apartándose de él hacia otros? Preguntó de igual manera. El ungido hace esto, el ungido David, ¿no es cierto?, desecha y rechaza la pelea que se le está presentando. Eliab le guardaba rencor, porque en definitiva Eliab es el primogénito, el que mi Dios es padre, ¿no es cierto?, aquel cuyo padre es Dios, se puede traducir, ¿sí? Esta expresión Eliab. Y entonces había sido ungido y lo sacaron, quedó con la sangre en el ojo, se estaba colmado de ira, y cuando lo ve a David a tiro, ¿no es cierto?, de donde estaba él, le dice, ¿vio qué? Fíjese, una persona que degrada, una persona que humilla, una persona que insulta, una persona que difama, no puede ser ungido.
por más que se llame Eliab, ¿de acuerdo? Este se podía aprovechar de su nombre, pero las características no eran esas. ¿Está siguiendo? Y David podía haber dicho, una vez lo platicamos eso cuando hablamos de ciertas personalidades, de características de David. David podía haber dicho delante de todo el mundo, cuando lo difamaban, dice, tú estás con la sangre en el ojo, porque a ti te eligieron como el rey, te sacaron, un ejemplo, ¿no? Pero el ungido no hace eso. El ungido dice, mira, lo tuyo es mero hablar. Mire si se nos presenta una situación como esa en una congregación, ¿no es cierto? En algún círculo familiar. Cuando nos dice, ¿qué haces aquí tú? No, pero ¿quién te cree que era? Ahí salimos, ¿no es cierto? Le devolvemos con toda la persona. Yo le voy a ser franco, esto que le hacen a David delante de todos los demás, aparte podía haber utilizado su estatus de ungido de Dios. Porque Eliab sabía que estaba ungido por el profeta y por Dios. ¿De acuerdo? Es ahí donde David aprendió cuando dice, no toques a mi ungido. ¿Se acuerda con Saúl? Que tiembla, dice que se turbó el corazón de David cuando los compañeros de David que tenían intereses creados para que sucumbiera el mandato de Saúl y comenzara a ejercer David, ¿no es cierto? Porque en definitiva iban a tener todos ganancias y méritos, ¿sí? Los compañeros de David le dicen, bueno, tienes a tiro de espada Saúl, mátalo. Y él le corta los flecos. Cortar los flecos, ¿se acuerdan lo que es, no? En la teología judía significa cortar los flecos, significa dejar desprotegido a otro de la bendición del Altísimo. Y entonces, por eso dice, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Dios? Y David, cuando sí lo tocaron a él, vio cuando decía que Yeshua no se defendía, ¿sí? Ahí tiene el prototipo también. En lo terrenal y humano pudo haber reaccionado de una forma feroz directamente David, porque sí lo podía haber hecho. Escúcheme, lo mató a Goliat, claro, por el poder de Dios. Si hubiera querido matar a David, seguramente Dios no le hubiera dado esa posibilidad y la capacidad. Pero entonces tenemos a Eliab, ¿no? Aquel, ¿no es cierto? Eliab era el más grande. Y probablemente se hubiera sido más grande de estatura. Dios no va a ungir a los que se sienten más grandes, hermano. Y lo dice la Biblia. Por eso a este lo ungieron y también fue la amonestación hasta para el profeta Samuel. Dios no va a ungir a los que se creen más grandes, ¿no es cierto? Y un ungido jamás va a difamar, va a humillar, ¿no es cierto? Va a degradar y va a hacer quedar mal a otro. ¿Me está siguiendo? Por eso uno puede aprender quiénes son los ungidos y estudiarlo bíblicamente, o quiénes son los no ungidos. Entonces quiere decir que si nosotros humillamos, degradamos, nos cargamos de ira, le pegamos al otro, en privado o público, o en este caso público, ¿no es cierto? Tal vez se creía muy altivo, o era de hecho que era muy altivo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y sin embargo, no pudo ser ungido. Bien, voy a seguir, ¿de acuerdo? A ver. Tal vez Elías se creía el único capaz. Voy al 16. Esto con 16. Primera de Samuel 16. 8. Primera de Samuel 16, 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar por delante de Samuel. Abinadab es el segundo hijo, el cual dijo, tampoco a este ha escogido a Adonai. Bien. Voy a mostrar esto para que vean. Esto también, esto es padre
Y entonces Abí es padre mío, mi padre, ¿sí? Bien. Si uno tiene que traducir con un concepto, se puede traducir como padre noble o padre de nobleza, ¿sí? La palabra Nadab, que es las tres últimas letras, esa es Nadab, ¿sí? La palabra Nadab significa donar, significa regalar, presentar. También se utiliza, incluso bíblicamente, cuando se urge hacer algo, se utiliza también este verbo, se puede usar como el verbo Nadab, ¿sí? Entonces se llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. ¿Sí? Bien. El nombre Abinadab, que es padre noble, padre de nobleza, es un nombre bueno, ¿sí? Bien. Le voy a mostrar un pasaje. Este es otro Abinadab, pero para el caso es lo mismo. En realidad creo que, si mal no recuerdo, hay tres Abinadab. Un hijo de Saúl, este hijo de David, y uno que está en Kiriat Jearim, que es donde estuvo el tabernáculo. Creo que son los tres únicos Abinadab. Si bien aparece varias veces el nombre, son tres personajes Abinadab en toda la escritura, creo. Casi con seguridad, no me acuerdo bien, pero casi con seguridad, el hijo de Saúl, este señor, y este otro que aparece aquí. En 2 de Samuel, capítulo 6:3, 2 de Samuel, capítulo 6:3, dice así, bien. Voy a leer del 6.1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Adonai de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando le llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel lanzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos de madera, de hacha, etcétera, etcétera. Cuando llegaron, ¿no es cierto?, a la era de Nacón, Usa extendió. Usa significa poder, sí, fuerza. Los nombres en hebreo en todo este pasaje nos dicen algo más, pero ahora el tiempo no nos permite. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que significa fuerza, poder, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron y el furor de Adonai se encendió contra Usa. Y le hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿No? Se entristeció a David. El arca venía, lo cierto, ser trasladada después de una guerra que se había tenido hace mucho tiempo y no estaba en las manos del pueblo de Israel, y entonces quedó en la casa de Abinadab, y entonces le dice, bueno, ahora vamos a llevar al tabernáculo. Entonces el arca de la alianza estaba llevada en un carro con bueyes, cuando el arca se lleva por los levitas ungidos con las varas. Un día vamos a hablar de todas las varas que aparecen, ¿no? Es bien interesante todo el asunto de las varas, como... Y entonces, ya si yo me fijo, por ejemplo, Usa significa fuerza y poder, ¿sí? Bien. En el caso de este hombre Abinadab, que significa, ¿no es cierto?, donar, presentar, etcétera, etcétera, que significa, en realidad significa padre de nobleza, padre de grandeza, ¿sí? El que da, el que regala, el que... ¿no? Bueno, el arca estaba aquí, entonces se lo están llevando de la casa de los hijos de este señor, se lo están llevando de una manera equivocada, ni siquiera la vez sabía bien cómo tenía que llevarlo, ¿no es cierto? De hecho, que alguna vez uno tiene que aprender en la vida, a veces con rigor, pero se tiene que aprender. Y entonces Abinadab, ¿no es cierto?, que tiene este nombre, y bueno, y sus hijos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el pasaje? En 2 de Samuel 6.3, ¿no?
Usa y Agío, ¿no es cierto? Uno de sus hijos quiere sostener el arca que se estaba cayendo y bueno, ahí quedó frito, el hombre quedó muerto, ¿sí? Quiere decir, Eliab no puede ser el ungido, ¿no es cierto? Porque es el que tiene la altivez, el que tiene la arrogancia, la estatura que predomina lo físico y la altivez también, el que degrada, el que humilla, el que difama, el que trata mal a su hermano y lo hace quedar mal delante de todo el mundo. Y el segundo hijo, Abinadab, le dice, no, este tampoco es, ¿no es cierto? Bien, quiere decir que si este hombre es padre de grandeza, padre de nobleza, el que otorga, el que regala, ¿no es cierto? Quiere decir que Dios nos va a ungir a los que yo soy, yo tengo, yo. ¿No entienden? Porque eso es lo que significa el nombre. Ese nombre, el Padre de grandeza, Padre de nobleza, el que resalta, ¿no es cierto?, lo que tiene, lo que soy. Por eso su hijo, uno de sus hijos, no importa el otro ahora, ni tampoco ciertas cosas de Abinadab. Su otro hijo, que significa fuerza, usa es fuerza, poder. Utiliza para muchas cosas. Y en buen sentido también, obviamente. Fuerza, poder. ¿Sí? Es el que quiere sostener el arca. Nadie sabía, ¿no es cierto?, cómo hacerlo. Quiere decir que Dios, ¿no es cierto?, no va a bendecir al que es autosuficiente, utiliza la fuerza humana, sino busca la presencia de Dios. ¿Me está siguiendo? Pero les parezca mentira, cada uno de los nombres que va jalonando la historia del pueblo de Israel, sean nombres propios de personas como de lugares, nos va enseñando un poco más la trayectoria de la historia. Yo tengo la historia, que es una narración, y la puedo entender. Casi seguro la van a entender, y yo también, y la vamos a entender. Por ahí muchas cosas no comprendemos. Pero si uno va viendo los nombres que van interviniendo, ¿sí?, el Padre de grandeza y Padre de nobleza no sabe ni cómo se va a transportar el arca de Dios. ¿Me entiendes? Sin embargo, su nombre está hablando del que yo soy, yo tengo, yo presento, yo regalo, yo dono, etc. A veces tenemos que tener cuidado, ¿no?, con las características. ¿Está siguiendo? Bien. Voy a pasar, podríamos hablar de cada uno de estos, pero acá, si no prestaron atención, preste acá porque este es más difícil. Si bien los nombres no están con ciertas características en los mismos pasajes, pues se los voy a mostrar. Antes de pasar al otro, ¿no? Si uno tuviese que analizar esto último, lo hicieron, David también lo hizo con autosuficiencia y le costó la muerte de una persona, entre otras cosas. Quiere decir que hacer las cosas con la autosuficiencia. ¿Se acuerda del personaje este, cómo era? Adonisedec, el señor de justicia que vimos. Hacer las cosas con autosuficiencia trae muerte, entonces. ¿Se acuerda con Adonisedec que había que darle muerte al Señor de Justicia, que sería el Señor de Justicia humana? Parecía muy bonito, pero era la contracara o la contrapartida de lo bueno que es las cosas del Señor, o las cosas celestiales. Y entonces en este caso también hacer las cosas con autosuficiencia van a traer muerte. En Primera de Samuel 16, ahí mismo, después tengo que cambiar por una razón, voy a decir por qué. Este tercer hijo tiene dos nombres. Aquí y en otro pasaje aparece en hebreo con dos nombres distintos. Parecido, con un juego de palabras, pero distinto. Ok. En 1 Samuel 16:9. Hizo pasar luego Isaí a Sama, que no es Sama, es Shammá en hebreo, ¿no es cierto? Bien. Hizo pasar a Shammá. Bueno. Y él dijo, tampoco a este ha escogido. Bien. La palabra llamar, como aparece aquí, es así. Esto es llamar. Tengo aquí otra que Biblia en hebreo, pero si está bien así. Correcto.
Esta palabra llama, no es del verbo Shema, escuchar, pero ahora se van a dar cuenta. Esta palabra significa devastación, horror, destrucción, desolación, asombro, pasmo, etc. ¿no? Tiene todo lo que estoy, en este sentido de las 5, 6 o 4 que les dije. Acá aparece como Shama este hombre, ¿sí? Y nosotros tenemos como Sama. En segunda de Samuel, este es el 1 Samuel 16, 9. En segunda de Samuel, capítulo 11, 12, 13, pero lo voy a buscar, 13. Capítulo, segunda de Samuel 13, bien. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 3. Y Amón, no importa ahora la historia de esta, pero está muy bonita. No, está muy bonita, más o menos. No está muy bonita por lo bueno, sino por lo que se aprende. Y Amón tenía un amigo que se le llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Bien. Entonces yo ya sé que aquí hay un hermano de David. No me interesa la historia ahora, yo sé que hay un hermano de David que se llama Simea, perfecto. Que no es Simea, efectivamente, en hebreo se pronuncia de otra forma. Es así. En definitiva es Shim'a. Vamos a poner Shim'a. Es este hombre. ¿Sí? Bien. Esta palabra, esta no nos interesa porque esta no forma parte de la raíz. Esta palabra es del verbo oír, ¿no es cierto? Cuando decimos Shema Israel, es esto. Okay. La palabra esta, el verbo Shama, ahí yo tengo al tercer hijo de Isaí, hermano de David, que acá dice, había un Simea, aquí lo tengo como Simea, pero Shim'a. En el otro aparece como Shama, acá aparece como Shim'a, pero son dos palabras totalmente distintas, porque una, ¿no es cierto?, termina con la He y la otra termina con la A, y son dos palabras totalmente distintas. Una es horror, devastación, desolación, asombro, incluso asombro en el sentido, bueno, estar asombrado, ¿no? Ok, pero la palabra Shama, ¿no es cierto?, es la que significa oír, pero la palabra que cuando decimos Shema Israel, ¿no es cierto?, oye Israel, tenga en cuenta que la palabra Shema se puede utilizar de muchas maneras, bíblica y extrabíblicamente, coloquial, cotidianamente. Significa oír y escuchar, ambas significa. Significa obedecer, puede utilizarse para obedecer, acatar, asumir un compromiso. ¿De acuerdo? Por eso cuando dice Shema Israel, oye Israel, es oye Israel, obedece Israel, acata Israel, asume un compromiso Israel. Eso está encerrado en una sola palabra, porque usted va a decir, ¿cómo? Sí, porque yo le puedo mostrar pasajes bíblicos donde aparece este verbo, llamar, ¿no es cierto?, que está bien traducido, pero no se traduce como oír ni escuchar, ¿no es cierto?, cuando se asume una responsabilidad, un compromiso, y uno piensa que es otra palabra. Lo que pasa es que esta palabra es una palabra que es polivalente, entonces abarca una cantidad de conceptos muy amplios, tanto coloquialmente como en este caso bíblicamente. Okay. Bueno, acá también me anoté, también significa, me anoté 3 o 4 más para que usted vea: comprender, aceptar y recibir. Es una cosa maravillosa. Y entonces, el primer hijo, Eliab, el altivo, es desechado. La altivez no nos sirve de mucho, ¿no es cierto? Porque la altivez va a hacer que tomemos acciones equivocadas y no nos va a dejar ni reflexionar ni meditar, y vamos a estar reaccionando contra cualquiera, como estalló en ira Eliab, ¿no es cierto?, cuando no fue ungido. Sin embargo, David le dice, lo tuyo es mero hablar, y se apartó y se fue. Abinadab, ¿no es cierto?, padre de nobleza, padre de grandeza, el que da, el que dona, el que otorga, el que, ¿no es cierto?
tampoco le sirvió de mucho ser padre de nobleza y de grandeza, y de repente bueno, Dios nos tiene que ungir porque, ¿no es cierto?, porque somos altivos en un sentido de fuerza física, ¿no?, como en el caso tal vez de Eliab, o de repente, ¿no es cierto?, porque quizás miren, esta persona qué generosa que es, qué persona noble, pero puede no ser ungida, ¿cierto? A veces uno piensa que las características humanas son la consecuencia, las características buenas humanas son la consecuencia de que el Señor nos unja, y no necesariamente. Por eso una cosa que yo aprendí hace mucho, eso me dejó impactado, porque yo nunca me había dado cuenta de eso. ¿Vio cuando dice, bueno, incluso David lo hace, está en el Antiguo, en el Tanaj y en el Nuevo, que dice que hay que entregar la vida al Señor, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, usted entregue, incluso se lo dicen así, usted entregue todo lo malo al Señor. No es así. Se entrega la vida al Señor para que la transforme. Cuando entregamos la vida al Señor, le entregamos todo lo malo que tenemos, pero también le entregamos todo lo bueno que tenemos. Por ejemplo, usted puede ser generoso, esto también se lo entrega al Señor, porque Dios no va a querer su generosidad humana, sino que va a transformar esa generosidad humana. ¿Me entiende? Usted puede ser una persona sumamente honesta. Señor, mira, ¿qué te traigo? Todos los pecados que cometí, también mi honestidad. Porque el Señor va a transformar esa honestidad, porque imagínese que si nosotros le entregamos, si tuviésemos 100 áreas, le entregamos las buenas y las malas. Vamos a poner 50 buenas y 50 malas que tenemos para hacer. Entregamos las 50 malas y nos quedamos con las 50 buenas. Pero esas 50 buenas son también del viejo hombre. Entonces, a veces, en la teología hay que tener mucho cuidado cuando se transmiten las congregaciones. Dice, bueno, entregue todo lo malo que hizo el Señor. No, si no, sería, por ejemplo, una especie de maquillaje. ¿Sí? Y entonces el maquillaje no transforma a la persona. ¿Sí? La hace ver en apariencia. Entonces hay que entregar lo bueno y lo malo en la persona. Porque si yo no he aceptado al Señor, mi honestidad, que puedo tener honestidad, mi rectitud, que la puedo tener, mi decencia, mi altruismo, mi generosidad, lo que fuese, son parte del viejo hombre. ¿Me estás siguiendo? Entonces todo, absolutamente todo, tiene que ser entregado al Señor. Y entonces acá nos aparece un Shimea, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Que tiene dos nombres. Uno que significa asombro, horror, devastación, y otro que significa aceptar, recibir, asumir un compromiso. ¿Sí? Bueno, si uno toma los dos nombres de este Shimea, ¿no es cierto?, por un lado tiene el nombre que significa asumir un compromiso, ¿sí? Pero por el otro lado significa asombro. Quiere decir, hay muchas personas que se asombran con la palabra, pero nunca asumen el compromiso, ¿sí? Y en definitiva esta persona podía escuchar la palabra, podía asombrarse, pero terminaba siempre en horror, en pasmo, en devastación y en destrucción. Eso es lo que significa el nombre de esta persona. ¿Me está siguiendo? Hay un pasaje, yo no sé si lo anoté, pero sí, ¿no es cierto? Dice, sí, acá está. El pedacito no nada más, en Santiago 1, que dice: sed hacedores de la palabra y no sed oidores. ¿No es cierto? Sed hacedores de la palabra y no oidores. ¿Será que este Shimea escuchar, ¿no es cierto?, que terminaba en horror, en devastación? ¿Sí? ¿Será que se asombraba de la palabra, ¿no?, y que escuchaba la palabra pero jamás era un hacedor? En definitiva, podía tener un nombre, X, como este nombre, pero tampoco fue ungido. Sin embargo, el nombre puede ser algo bueno, porque en definitiva puede ser el que escucha y se asombra, porque el asombro es bueno. Pero por alguna razón no lo ungieron a este hombre. Y lo más probable es que haya sido, entre otras cosas, ¿no?, porque haya sido una persona que escucha, pero que no pone en práctica, que le parezca mentira, lo que es la palabra de Dios. Dios dice no unge a los altivos,
Dios no unge a los que se creen mucho como padre de grandeza. ¿Vieron cuando yo he escuchado muchas veces esto? No, Dios lo va a bendecir porque usted es una persona muy buena, ¿no? Y entre los creyentes, Dios no va a bendecir porque una persona sea buena. Dios tiene que transformar a la persona. ¿De acuerdo? Yo creo que a veces queremos ser generosos con los demás, ¿no? Y le queremos alentar a una persona que no es creyente y le decimos, mire, usted es una persona muy buena, una persona que ha sufrido mucho, Dios la va a bendecir. Dios no va a bendecir porque la persona sea buena, ¿no es cierto? Porque ya tenemos acá el Padre de grandeza que no le sirvió de mucho. Dios no va a bendecir a una persona porque haya sufrido mucho, porque puede sufrir mucho pero nunca entregarse en el camino del Señor. Puede sufrir mucho, ¿no es cierto? Pero puede ser, ¿no es cierto?, una persona, no sé, nefasta, puede ser una persona maligna, puede ser una persona cruel. Y también sufrió mucho, pero entonces no lo va a bendecir porque sufrió mucho. Solamente Dios ve el corazón, dice, nosotros no lo vemos. Hasta Samuel se confundió. Lo ve pasando uno por uno, ¿no? Y ve al primero y le dice, bueno, este es el ungido del Señor. Y le dice, es como una reprimenda al profeta, ¿no? Una exhortación. No sé si escucharon los demás o la voz le vino solamente a Samuel. Y si la escucharon los demás, Samuel se la aguantó muy bien, porque en definitiva, imagínense que a todos escuchen la voz del Señor y le digan al profeta se está equivocando. Un ejemplo. Pero vino la voz del Señor y le dice, casi seguro la escuchó Samuel solo. La escuchó Samuel solo, su voz interior que le manda el Señor y le dice, este no es el hombre. Bien. Voy a primera de Samuel ahora. No, en primera de Crónicas ahora, sí, porque cambian ahora los pasajes, no los podemos seguir en lo que estamos leyendo porque no aparece. En primera de Crónicas capítulo 2, primera de Crónicas, verso 13. E Isaí, porque en el pasaje anterior dice que siguieron pasando, pero no aparecen los nombres, ¿de acuerdo? Bien. Dice, Isaí engendró a Eleazar su primogénito, el segundo a Abinadab, Shimea o Shimar el tercero, y el cuarto, Natanael, ¿sí? Natanael, no lo vamos a anotar ahora, Natanael, él significa Dios, lo mismo que la primera palabra que yo tengo ahí, él, ahí, ¿cierto? De Eliab, las dos primeras letras, él. Natanael, Natán significa dar, poner, colocar, establecer, también significa para donar, permitir, dejar, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, Natanael significa, puede utilizarse como don de Dios, dador de Dios, etc. Eso es lo que significa Natanael. Entonces, el cuarto hijo es Natanael. Natanael tampoco fungido, ya sabemos que los tres primeros no fueron, que aparecen en el otro pasaje, y acá ya aparece la cronología, pero sabemos que ninguno de estos es ungido, ¿no es cierto? La palabra Natán, pues reitero, significa dar, poner, colocar, aparece cientos de veces esta palabra, casi siempre, bueno, aparece de muchas maneras, pero el grueso de la palabra aparece como dar, por general como dar. Significa donar, ceder, etcétera, etcétera, permitir, etcétera. Pero básicamente el nombre Natanael significa favor de Dios, don de Dios, algo de dadivoso, ¿no es cierto?, etcétera. Quiere decir que si nosotros queremos argumentar delante de Dios que somos generosos, que somos dadivosos y que nosotros decimos, bueno, qué amplios que somos con los demás y por eso tal cosa. Dios no unge ni a los altivos, no unge a los que se creen padres de grandeza, no unge a los que escuchan la palabra y no la ponen por obra, o a los que se asombran por la palabra. ¿Está acuerdo usted cuando dice que viene el sembrador? Dice que algunos reciben la palabra con gozo, es gozo, pero la palabra asombro también habla de eso, ¿no es cierto? Cuando uno queda así, porque se usa para un sentido malo y un sentido bueno la palabra asombro en hebreo. Nada, ¿no es cierto? Para lo bueno y para el asombro malo también.
Y entonces, dice que muchos escuchan la palabra del Señor y la reciben con gozo, ¿sí? Incluso más, es una expresión bien interesante porque uno recibe la palabra con gozo y de repente le está hablando a todo el mundo de las cosas maravillosas, del poder de Dios, de lo que vio, de lo que sintió, de esto, aquello, lo otro. Dice, pero cuando vienen, ¿no es cierto?, las aflicciones por la palabra y las persecuciones, habla de la palabra. Porque la palabra exhorta, la palabra es como una espada de doble filo, la palabra va a hacer eso. Y nosotros, dice, cuando viene la aflicción por la palabra, incluso la aflicción en el sentido de que por llevar la palabra adelante, por mostrarme como verdadero creyente, va a tener un montón de complicaciones. Dice, bueno, dice que muchos reciben con la palabra con gozo, pero cuando viene la aflicción por la palabra, empiezan a retroceder en el camino del Señor. Quiere decir que hay muchos que reciben la palabra con gozo, que son oidores, asombrados, como Shimán, pero que no la ponen por obra. Y Natanael, el otro, que significa dador de Dios, dador de Dios, don de Dios, ¿no es cierto? Tampoco es ungido. Quiere decir, ¿no es cierto?, que porque seamos generosos, dadivosos, eso, un creyente tiene que serlo, pero un dadivoso no necesariamente va a ser un creyente. Un creyente ejerce, ¿no es cierto?, el altruismo, la generosidad, el ser dadivoso, pero no a la inversa. Bien. Aquí me había anotado algo, pero no lo vamos a comentar el pasaje, pero dice en Mateo 14, en Marcos 14, cuando dice que estaba en Betania, el Señor estaba sentado a la mesa de la casa de Simón y vino el leproso, y vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó, ¿no es cierto? Dice, la mujer estaba ungiendo el cuerpo del Mesías, ¿no es cierto? Aquí donde aparece, creo que la palabra leifos también. Y los discípulos estaban preocupados, ¿no es cierto?, por los pobres, como demasiado generosos, ¿no? Y entonces los discípulos estaban preocupados por la generosidad, ¿no es cierto? Y el Señor después les va a decir, ¿no es cierto?, a los pobres lo van a tener siempre. Quiere decir que no necesariamente por ser generosa una persona es creyente ni ungida. Una persona, por más que pueda tener el cuerpo como Eliab, ¿no es cierto?, y las características que le vio Samuel, o Abinadab, ¿no es cierto?, cuyo nombre significa lo que vimos, o Shimea, el tercer hijo, Natanael, y en este caso, ¿no es cierto?, las características ellas no significan que la persona sea ungida, no necesariamente. Yo lo he visto muchas veces, dicen, qué bárbaro que es una persona que es generosa, pero no necesariamente tiene que ser creyente, o no puede no ser. ¿Me está siguiendo? Bueno, te voy a mostrar algo. En Segunda de Crónicas, aquí es el que venía Segunda de Crónicas, no, en Primera de Crónicas, perdón. En Primera de Crónicas, capítulo 2, que estábamos recién, que se nos va a servir también. Dice, bueno, verso 14, que el cuarto hijo era Natanael, favor de Dios, don de Dios, etc. El quinto hijo, Radai. Radai, R-A-D-A-I, Radai, ¿sí? Bien. Radá originalmente significa gobernar y mandar. Por alguna razón, esa palabra de gobernar y mandar pasa a ser dominar y pisotear en el lagar. Se utiliza cuando se pisotea en el lagar, ¿sí? Aparece de varias formas esta palabra. Pero también se utiliza para tiranizar, esclavizar y castigar. ¿De acuerdo? Bien. Esta palabra es también interesante porque da la sensación de que los gobernantes eran déspotas. Estoy hablando de la antigüedad, no hablemos de ahora, porque se nos va a complicar la vida. Entonces los gobernantes, el que mandaba, el gobernante, era, ¿no es cierto?, el que pisoteaba. Y si
si pisoteaba como gobernador y dominante, era el que castigaba y el que esclavizaba y tiranizaba. Y por eso, si usted va a ver diccionarios bíblicos o coloquiales o lingüísticos, usted va a ver que los diccionarios, que son esos buenos, le va a poner siempre por el origen de la palabra y la primera acepción y después los sucedáneos, los derivados. ¿No es cierto? ¿Cómo se fue derivando? Y si tiene la buena suerte de conseguir un libro que sea la historia de la palabra, va a ver por qué se utilizaba de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, casi con seguridad esta palabra de Radai se origina como consecuencia de que alguien pisoteaba y era el que dominaba y gobernaba, pero entonces esclavizaba y tiranizaba a las personas. ¿Sí? Entonces, si tampoco eligió a Radai, ¿no es cierto?, podemos presumir que Dios no va a ungir a los prepotentes y a los que pisotean. Mira, si usted ve, por ejemplo, un predicador, no importa quién sea, del catolicismo, el cristianismo, el judaísmo mesiánico, bien, y que usted lo ve con ciertas características, pero cuando usted lo ve se da cuenta que es un prepotente, esa persona puede predicar mucho pero no es ungido. ¿Me está siguiendo? Porque Dios no va a ungir a los prepotentes. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando uno ve la característica de los hermanos de David, uno se va dando cuenta que por un lado estudia las características de David, de que esto que las podemos ver una vez las vimos, ¿no es cierto? Y entonces, por el otro lado, podemos ver por qué no ungía a los demás. Porque sí los podía ungir. ¿Sí? Bien. Acuérdense que Dios está, leímos antes, con el contrito y humillado. Acuérdense del trigo, de ahí viene la palabra contrito. Aunque, si bien de un verbo a veces no puede venir un sustantivo ni a la inversa, tiene la misma raíz. Trigo significa lo que se tritura y de ahí pasa la palabra, como le decía, triturar, detrimento, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien. Ahí en primera de Crónicas, para no irnos a otro lado, porque están aquí estas gentes, ¿sí? Dice el quinto Radai, el sexto Otzem. Y aquí es donde aparece David como el séptimo, ¿ok? Bien. Y hasta aquí tenemos. La palabra Otzem significa fuerza, energía y vigor. Fuerza, energía, Otzem, así. T-Z-E-M, Otzem. Aquí como tenemos Otzem. Si usted pone Otzem también está bien, pero en realidad sería TZ, ¿no? Otzem. Bueno, significa fuerza, vigor, energía. Se utiliza también como verbo, ¿ya? Porque esto sea sustantivo, como fortalecer, fortificar, ser poderoso. Ya como si tal persona es poderosa, se utiliza, ¿no?, como verbo. Pero Otzem tampoco, que significa fuerza, vigor y energía, tampoco lo unge. Quiere decir que tampoco sirve el esfuerzo humano. Entonces yo me anoté aquí algo, ¿no? Hoy no, pero después le voy a mostrar las características de David. David era el más pequeño, el menor, que estaba separado de todo su círculo y vínculo familiar. Si yo veo todos los nombres de los hermanos y que no los ungieron, entonces David fue ungido porque era el más pequeño, pero porque no se sentía el más grande. Y David fue ungido, ¿cierto?, porque no se sentía el autosuficiente como Abinadab. ¿Se acuerda lo que significaba Abinadab? Y David fue ungido porque oía y obedecía. Y no era como Simea, el cuarto hermano, que es Shima o Yamá, con los dos nombres que aparecen, ¿no? Porque Yamá solamente oía, pero David obedecía. Natanael era el que era el dadivoso. Y David no hablaba de lo que daba, sino que era humilde en definitiva. Usted sigue la historia. Radai significa el gobernador, el que pisotea, el que esclaviza y también prepotente. David fue pisoteado por Saúl y David no contestaba, ¿sí?
¿Se acuerdan? Miren, para que una de las cosas que hace la unción. ¿Se acuerdan cuando David fue con su música apaciguar el espíritu malo que tenía Saúl, ¿no? Y en ese momento dice cuando Saúl lo amó, y de hecho que sí, no es ficticio eso. En definitiva fue el sentimiento que lo impulsó a tener a David así y a nombrarlo paje de armas. Y en definitiva, cuando hay una unción, ¿sí?, hace que uno sea amado por los demás, ¿sí?, y que uno pueda también amar a los demás. Eso es lo que hace la unción, ¿de acuerdo? Que después Saúl fue declinando en su vida espiritual, pero en el caso de Saúl, cuando uno estudia la historia de Saúl, es bien interesante. No tiene por qué haberle pasado, realmente no, estaba designado que así fuese por el Señor. Saúl tuvo que pasar cosas terribles cuando comenzó a reinarse, y dudaba y sospechaba de todo el mundo. Es cierto, si usted lee la historia y va siendo el derrotero de la historia de Saúl, lo que pasaba en Israel, lo que pasaba en las tribus, y todo eso, algunos dicen sí porque estaba celoso. Eso es un prima facie, eso es como para analizarlo, ¿no? Saúl, así como estaba Israel, con las luchas internas de los partidos políticos y la lucha que tenían las tribus una con otra, de todo lo que pasaba alrededor de Israel, sí David dudaba y sospechaba de todos. Sí que era así. Usted dice, no tenía que haber confiado en Dios. Correctísimo, confiado más en Dios. Porque sí confió en Dios. Y Dios lo utilizó como profeta, y lo ungió, y Dios hablaba por la boca de Saúl. Esa es la realidad. Pero llega un momento, ¿no es cierto?, es que hay un punto de inflexión en la vida de la persona. Sí que hay un punto de inflexión. Y en un momento determinado, cuando Dios lo está exhortando a Saúl, él tenía que haber, ahí sí, tenía que haber reflexionado, ¿no es cierto?, y no reflexionó. Ahí sí puede ser que le haya afectado, pero también le afectó lo que le dijo la gente. Y eso es lo que hacemos nosotros. Usted va a ver en las grandes congregaciones, ¿no? Cuando vienen los predicadores y los anuncios, y el más ungido, esto, aquello, el otro, y entonces viene uno, David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10.000. Esa gente que era el creyente de Israel, fue la piedra de tropiezo. Usted vio todos los que alaban a los predicadores, y los aplauden, y los van y los tocan. Es esa gente que hizo declinar a Saúl. Es esa gente, hermano. Nosotros no tenemos por qué alabar al hombre. No tenemos por qué alabar al hombre. Así. La honra es al hombre, al ser humano, la honra que le corresponde como seres humanos por el respeto que Dios nos ha dado que ejerzamos hacia los demás. ¿De acuerdo? Pero entonces, Saúl sí había sido ungido, pero tuvo su punto de inflexión. Y David tuvo que tener su cuidado. Miren, cuando a David le dicen, las mujeres empiezan a cantar, dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Siga la historia de Saúl. ¿Te acuerdas que lo vimos la historia de David? David se podía haber ensoberbecido y haber ejercido el poder que Dios le podía haber dado, de hecho que no se lo hubiera permitido Dios tampoco, ¿sí? Cuando la gente le cantaba a David, David mató a sus 10.000, ¿sabe cómo termina David? Echando espumarajos por la boca y rasguñando la pared de los filisteos. Así que no levantemos a los hombres ni seamos paleros de los demás. En serio. Porque terminamos levantando siempre a los hombres, ¿eh? Y en definitiva, si usted lee lo que es el hombre, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Yo recuerdo que lo cantamos, Adonar, Adonai nomás, y Shirá, con grande es tu nombre, escolares en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y entonces, cuando estábamos hablando, me faltaba el último, ¿no? David. Osem, que era David no ejercía su propia fuerza, ¿no? Como Osem. Volviendo, sé que se le puede hablar mucho más de cada nombre, sé que se puede hacer, pero para hacerlo bien cortito y claro en este sentido, si uno sigue los nombres de los hermanos de David, los hijos de Isaí,
en los pasajes que corresponden donde aparecen, todos tienen nombres que pueden ser buenos, pero utilizados por Dios, pero Dios no los unge, porque seguramente estaban ejerciendo su propia fuerza, su propio poder, su propia vanagloria. No, o si escuchaban la palabra de Dios no la ponían en práctica, o pisoteaban o degradaban al otro, ¿no es cierto? Como en el caso de Ralai, como podría ser el caso de Eliab, que ahí sí es concreto y aparece actuando. Por eso cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, el otro día del aceite, de la unción, repito lo que dije el otro día, una vez la única vez que lo leí en un midrash, decía, si alguna vez, ¿cierto?, se entrara al templo, ¿se acuerda usted? Que apareció la vasijita de aceite, bueno, que cada uno de nosotros, decía este rabino, que ni me acuerdo el nombre, seamos la vasija de aceite que no fue profanada. David cometió muchos errores, pero sí fue el prototipo del Mesías. Y de hecho que David significa amado, ¿no? Porque bueno, viene de la palabra amado David, se traduce como amado la palabra David, que fue el amado de Dios. Y todos sus hermanos que tienen nombres muy halagüeños en su momento, o algunos bastante halagüeños, ¿sí?, ninguno fue ungido. Por eso en esta hora nos vamos a orar, ¿no?, para que podamos ejercer las cualidades y las características que tenía David. Incluso cuando va a pelear con Goliat. Digamos que es una pelea humanamente perdida de antemano, realmente, ¿no? Y entonces, pero uno lo puede ver en un sentido. Yo sé que mucha gente lo quiere ver en un sentido físico, material, y ver a una persona de 1,75 con uno de 2,35 y uno lo ve y se hacen obras de teatro, se le enseña a los niños, incluso los grandes nos regodeamos también con esas imágenes, lo cual no es malo tampoco vislumbrarlo de esa manera, pero en realidad es una manera un poco baja de ver la historia, ¿no? Eso es una lucha espiritual, es una lucha diabólica, es una lucha de reprensión de maldiciones, de ejercer la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios que ejerció David allí lo pudo hacer por muchas razones. ¿Se acuerdan? Eso ya lo hablamos hace mucho. ¿Se acuerdan que David estaba con su hermano que lo humilló delante de todo el mundo? En primer lugar, David, ¿sabe por qué llegó a pelear con Goliat y lo venció? Bueno, llegar a pelear a Goliat podría haber llegado usted también y yo. De vencer ya es otra historia, ¿no? Pero si David llegó a pelear con Goliat y a vencerlo, es por muchas razones que vienen de antemano. En primer lugar, él estaba obedeciendo lo que le decía su padre, ¿sí? Porque en definitiva obedecía lo que decía su papá y estaba en obediencia, estaba en el anonimato y en obediencia. Es ungido por Saúl, dice que lo amó y David lo amó. ¿Sí? Pero en su momento, cuando lo nombra paje de armas, queda el segundo puesto en el ejército de Israel, dice que David deja el puesto militar que no le interesaba, en definitiva, y se va a seguir apacentando las ovejas de su padre. ¿Sí? Bien. Cuando está con su hermano, no ejerce la autoridad que tenía y el poder delegado de Dios para contrarrestar el ataque de su hermano verbal, de difamación, sino que vence allí, ¿no es cierto? Cuando está con Saúl le dice, tú no puedes luchar con Goliat porque eres un hombre desde guerrero desde siempre y tú eres un muchacho. Y vio lo que le dice, mira que cuando yo estaba con mis ovejas y venía un animal salvaje y otro, yo la defendía. Así te dice, ¿quién es este incircunciso? Dice, para atacar al pueblo de Israel, para sintetizar la historia. ¿Sí? Y entonces Saúl le pone su armadura, ¿no? Que es la armadura humana, la fuerza de Otzem, la fuerza de Usa, el hijo de Abinadab. ¿Se acuerdan ustedes? Le pone el poder humano y David dice, yo me lo saco, dice, porque yo no lo practiqué nunca esto. ¿Qué está diciendo? Yo no practico el poder humano, yo practico el poder de Dios. Es maravilloso. Es maravilloso.
Y cuando se enfrenta a Goliat, el otro lo maldice y David se da cuenta que lo maldice. Y cualquiera que estudioso de la Biblia, un buen estudioso, no como nosotros, mucho mejor que nosotros, que todos ustedes, todos juntos, cualquiera que estudioso de la Biblia se da cuenta de que lo que dice Goliat es una maldición. De hecho, que aparece también en el Nuevo Testamento, algo similar, o igual en definitiva. De acuerdo a lo de las aves del cielo y que vean a las bestias del campo, etcétera, etcétera, es una maldición de Goliat. Y entonces David, ¿no es cierto?, reprende esa maldición y dice: yo vengo a ti en nombre del Dios de los ejércitos. Y dice: yo voy a hacer que... Directamente lo que más o menos lo que le puede estar diciendo Goliat, dice: ven a mí y te mando al mismo infierno. Eso es lo que le dice directamente Goliat. Y entonces al que se va al infierno eres tú. Aunque le parezca mentira, dicho en palabras coloquiales en esa lucha. Entonces, sí lo podemos ver como un jovencito. Yo siempre que las películas con el pelito, no veo chinito con los rulitos, rubiecito, blanquito, ¿no es cierto? Ahí, y la otra vez, tipo, chiquito. Sí se puede ver y por ahí la película. Bueno, yo ya la veo porque realmente no lo creo, pero, ¿me entiende? Ni siquiera pasar un buen momento. No creo que me quiera decir eso la Biblia, ¿me entiende? Entonces, David fue ungido porque pudo, bueno, primero porque estaba en el corazón de Dios y porque David era conforme al corazón de Dios, y además fue ungido porque Dios había visto estas cosas que a lo mejor nosotros no las vimos en primera instancia. La fuerza humana no nos va a servir de mucho, el pisotear a la gente, ¿no es cierto?, tampoco nos va a servir de nada. El ser dadivoso humanamente tampoco, porque también uno puede ser dadivoso pero tener viejo hombre. Por más que nos creamos padres de nobleza y padres de grandeza y tantas otras cosas, no nos va a servir de mucho. Pues eso es lo que significa la unción. La unción, a veces nosotros creemos que la unción es, bueno, o a veces como nos transmiten, ¿no? Y la persona ungida es humilde, ¿no es cierto?, es recta, es justa, no va a gustarle el halago de los hombres, ni la honra, ni tampoco va a buscar los bienes materiales como el fin, ¿no es cierto?, de ser creyente. Hoy parece que ser creyente es buscar como fin el bien material, ¿no es cierto? No necesariamente. Mire, David era ungido y tuvo que perder absolutamente todo, incluso cuando tuvo su reino, porque ya en su momento lo había, pero cuando tuvo su reino, que se lo tomó su hijo Absalón, perdió absolutamente todo. Él no pudo volver, rodearse el palacio, le robaron todo. Incluso David tenía, bueno, mujeres y concubinas, y las mujeres y concubinas estaban todas prostituyéndose, bueno, o siendo prostituidas por todos los que estaban con Absalón. Eso es llevar a lo más bajo a una persona como el rey. ¿Se acuerdan que yo dije que lo más bajo era echar espumarajos por la boca y hacerse el loco con los filisteos? Ahí había llegado así. Después, cuando ya fue rey, ¿no es cierto?, también volvió de nuevo a hacer eso, lo subió así, ¡pum!, allá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde se ve, ¿no es cierto?, quién es el ungido y quién es el que no es el ungido. El ungido de Dios pasa a eso y lo soporta y se levanta, ¿no es cierto? Se puede caer 10.000 veces y se va a levantar, no es parecido con otros números, lo dice la Biblia. ¿Sí? Es algo tremendo, pero ahí se ejerce el poder y la misericordia de Dios. El poder que Dios le da y la misericordia para ejercer ese poder. Así que vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento que compartimos, por la vida que nos has dado. Levantamos tu nombre en alto, Señor, te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, por las misericordias que hemos recibido de ti. Y conforme a tu piedad, Señor, acuérdate de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, para que cada uno y todos seamos bendecidos, fortalecidos.
renovados y alentados por el poder que viene de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, pedimos perdón de nuestras faltas, nos humillamos en tu presencia y pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, quita de nosotros, como estuvimos viendo en tu palabra, Señor, toda arrogancia y toda altivez de nuestra vida sea quitada. Señor, sea quitada, Señor, toda maledicencia en nuestras vidas y que pueda salir de nuestra boca, Señor, como altanería y difamación, como degradación, como hizo el hermano de David con David, Señor. Señor, que no seamos, Señor, aquellos que nos asombramos por tu palabra y que no la ponemos por obra, que no seamos, Señor, aquellos que ejercen la autoridad humana, la fuerza humana, Señor, sino que nos dejemos llevar por el poder de tu Ruach HaKodesh, por la sabiduría y el poder que viene de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre. Confiamos en tu grande misericordia, por eso humillamos nuestro corazón delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos postramos delante de tu altar, sometemos nuestras vidas a tu autoridad. Bendito y alabado sea tu nombre, y que verdaderamente exista en nosotros y tú nos veas, Señor, como dice tu palabra, con un corazón contrito, quebrantado, Señor, y humillado delante de tu presencia, porque tú habitas con el que está contrito y humillado delante de ti, y como dice tu palabra, con el que tiembla ante tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice nuestras vidas y nuestros hogares, bendice nuestra casa, nuestras familias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que podamos gozarnos en tu presencia y vivir la vida en abundancia que tú has venido a traer, Dios celestial, a través de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, el Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad. Que podamos sentir esa vida y esa vida en abundancia, y que podamos aprender de ti, Señor, y llevar sobre nosotros tu yugo, que es ligero y fácil es tu carga, Señor. Que podamos llevar, Señor, como yugo tu palabra y tus mandamientos, que podamos llevar, Señor, incluso la carga y el dolor que dice tu palabra que tú has tenido ante, Señor, el pecado del pueblo de Israel y ante el pecado de la humanidad. Que podamos llevar eso como carga y que podamos orar e interceder, Señor, los unos por los otros, para que tú seas nuestra cobertura, para que tú te seas siempre nuestro Señor y nuestro Salvador, y para que tú, Señor, nos estés guardando, bendiciendo, cuidando y librándonos de todo mal. Bendícenos, aliéntanos, sánanos y fortalécenos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos ver, Señor, puertas abiertas, que podamos ver, Señor, abiertas las ventanas de los cielos y derramando bendición. Avergüenza el poder del diablo y tapa la boca de Satanás. Que podamos nosotros, Señor, transitar en tus caminos conforme a tu palabra y no llevándola, Señor, como la llevaban aquellas personas en el carro nuevo tiradas por bueyes. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos llevar, Señor, tu palabra, Señor, como corresponde. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice cada hermano, cada hermana, apiádate de todos y de cada uno, los que estamos aquí, los que no han podido venir. Sea bendecida a cada familia, abre puertas de bendición, bendice los trabajos, Señor, bendice la economía, bendice los recursos materiales, abre canales de prosperidad y abundancia, porque tú sabes lo que necesitamos mucho más de lo que nosotros te podamos pedir, Señor. Que sea todo lo que nos das para tu gloria y para tu honra, que no recibamos nada ni pidamos nada que sea para el orgullo humano, para la gloria humana, para la fuerza humana, para la soberbia humana, Señor. Que nada sea para eso, y quita de nosotros todo aquello, Señor, que está opacando y perjudicando nuestra vida como creyentes. Bendito y alabado sea tu nombre. Confiamos en tu grande misericordia, Señor, y te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Confiamos en que tú bendices cada hogar y cada casa, que bendices cada vida y trae prosperidad, abundancia, y que podamos ver milagros y maravillas, Señor, más abundantemente de lo que nosotros podamos imaginarnos que viene de ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, hermano.